Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a hablar de el texto de Giner sobre la Revolución Francesa. Así que, damas y caballeros, hoy los invito a un viaje en el tiempo hacia un momento crucial en la historia de la humanidad, un evento que cambió el curso de la civilización occidental y es la Revolución Francesa. Este fue un tiempo de convulsión, esperanza y transformación, donde las viejas estructuras sociales y políticas fueron desmanteladas para dar paso a un nuevo orden. Pero, ¿qué fue exactamente la Revolución Francesa? ¿Cómo influyó en la consolidación del liberalismo y la emergencia de la burguesía como clase dominante? Permítanme guiarlos a través de este fascinante periodo histórico, desglosando sus principales aspectos. Primero, comprendamos el contexto, así que nos situamos en el siglo XVIII, una época en la que Europa estaba regida por monarquías absolutas. Francia en particular estaba gobernada por Luis XVI, un rey que heredó un país en crisis, una economía en declive, un sistema feudal obsoleto y una nobleza que se aferraba desesperadamente a sus privilegios. Sin embargo, bajo la superficie la sociedad francesa estaba cambiando. La burguesía, un grupo emergente de comerciantes, profesionales y empresarios, comenzaba a cuestionar el sistema establecido. Estaban educados, eran económicamente poderosos, pero carecían de poder político. Y fue en este caldo de cultivo que la Revolución Francesa estalló en 1789. La Revolución Francesa fue en esencia una revolución burguesa. Este término puede sonar técnico, pero es crucial para entender lo que realmente ocurrió. La burguesía, aunque carecía de títulos nobiliarios, tenía la riqueza y la educación para aspirar a más. Ellos vieron en la revolución una oportunidad para desmantelar el sistema feudal que les oprimía y establecer un nuevo orden que reflejara sus intereses. Así la revolución no fue solo una revuelta contra un rey, sino contra todo un sistema de clases que relegaba a la burguesía al margen del poder. Podemos comparar este proceso con la revolución industrial de Inglaterra, donde la burguesía utilizó su influencia para reformar las leyes y consolidar su poder. En Francia la revolución fue el vehículo para que la burguesía adquiriera ese poder, no solo económico, sino también político y social. El tercer estado, que representaba a la mayoría de la población, fue el verdadero motor de la Revolución Francesa. Este grupo incluía a la burguesía, pero también a campesinos, artesanos y trabajadores, todos ellos oprimidos por un sistema que beneficiaba a unos pocos privilegiados. El famoso panfleto de Sieyès, que es el tercer estado, resume perfectamente el sentimiento de este grupo. Todo pero nada en el sistema político. Ellos demandaban una voz en el gobierno, un sistema más justo y una sociedad donde los derechos no estuvieran reservados para unos pocos. Un ejemplo moderno podría ser el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60, donde la mayoría afroamericana y otros grupos marginados lucharon por una representación justa y la abolición de las leyes discriminatorias. Al igual que el tercer estado, en Francia, estos grupos demandaron igualdad y justicia en un sistema que los oprimía. Uno de los logros más significativos de la Revolución Francesa fue la consolidación de los principios liberales. Estos principios se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que proclamó la libertad, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. Este no era solo un manifiesto, era una nueva visión de cómo debería ser gobernada una sociedad. Podemos comparar esto con la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que también formalizó principios similares como la separación de poderes y la protección de los derechos individuales. Ambas naciones, aunque por caminos distintos, convergieron en la creación de sistemas basados en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Revolución Francesa también impulsó un proceso de secularización, separando la Iglesia del Estado y redefiniendo el poder político en términos laicos. Antes de la Revolución, la Iglesia Católica tenía un poder inmenso en Francia, no solo como institución religiosa, eh, sino como propietaria de tierras y fuente de autoridad moral. La Revolución cambió esto al nacionalizar los bienes eclesiásticos y al introducir un calendario republicano que marcaba un alejamiento de la influencia religiosa. Un ejemplo similar sería la Revolución Mexicana de 1910, donde la Constitución de 1917 también promovió la secularización, limitando el poder de la Iglesia y estableciendo un Estado laico. Al analizar la Revolución Francesa es esencial eh, contrastar las diferentes ideas y autores que influyeron en su desarrollo. Por un lado tenemos a Emmanuel Joseph Sage, cuyas ideas sobre el tercer estado fueron radicales y revolucionarias. Él defendió la noción de que la nación francesa era todo y que el clero y la nobleza eran superfluos. En contraste, autores como Gerard Walter, que analizaban la Revolución Inglesa, presentan una visión más histórica, menos ideológica, enfocándose en la evolución gradual del poder parlamentario. Otro contraste importante es entre los jacobinos, como Maximilien Robespierre, que veían la revolución como una fuerza moral continua, y los girondinos, que deseaban estabilizar el nuevo orden tan pronto como fuera posible, evitando más violencia. Este conflicto interno dentro de la revolución muestra las tensiones entre el deseo de cambio radical y la necesidad de orden. En conclusión, la Revolución Francesa fue un punto de inflexión en la historia mundial. No solo transformó Francia, sino que también inspiró movimientos en todo el mundo, desde las guerras de independencia en América Latina hasta las revoluciones liberales en Europa. Fue una revolución burguesa liderada por el Tercer Estado, que consolidó los principios del liberalismo y reconfiguró el poder político en una sociedad más secular. Sin embargo, como todas las grandes revoluciones, estuvo llena de contradicciones y tensiones, reflejadas en las diferentes facciones y figuras que las guiaron. La Revolución Francesa nos recuerda que el cambio, aunque necesario, nunca es sencillo. Está lleno de desafíos, conflictos y decisiones difíciles. Pero también nos enseña que la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia es un esfuerzo continuo que sigue resonando en nuestras sociedades hoy en día. Y así en cada rincón del mundo donde se lucha por los derechos humanos y la justicia social vemos la chispa que encendió la Revolución Francesa, una chispa que aún hoy ilumina nuestro camino y hacia un futuro más justo y libre. Bueno, eso es todo lo que podemos decir hoy de este texto y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.